Para saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Bien, como les decía, la economía real por dos representantes que son efectivamente representantes de la economía real. Uno es el presidente de la Unión Industrial, Miguel Acevedo, y el otro es presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pellegrina. O Pellegrina y Acevedo, el orden no importa mucho. Yo lo que me gustaría escuchar de ustedes en primer lugar es cómo está hoy el sector industrial y el sector agropecuario en la visión de cada uno de ustedes. Cualquiera que quiera empezar, empieza. Bueno, esa es la producción. Arrancamos por la producción ¿no? básica. Mire, Joaquín, el campo con la administración de Macri tomó un rumbo correcto. Reinsertarse en el mundo es absolutamente necesario para el agronegocio de Argentina. Nosotros producimos más de lo que consumimos y necesitamos claramente tener los mercados abiertos para poder colocar, digamos, nuestra producción, ¿no? Por otro lado, la falta de competitividad de 10 años de política de espaldas al campo trajo sus consecuencias. Venimos de abajo, pero se empezó a trabajar concretamente en buscar dónde están los cuellos de botella de cada uno de estos sectores de nuestro campo, encontrarle allí, digamos, las puntas de la competitividad, ¿no? Y básicamente encontrar por dónde tenemos que empezar a trabajar, a operar. 2 años de buenas señales, ni bien asumió el presidente Macri, sacó las retenciones a todos los cultivos y a todas las economías regionales, solo a la soja, con un cronograma de reducción muy claro. Y a partir de ahí el campo entonces respondió, ¿no? 2 cosechas récords, el campo subió... Afectada este año por la sequía, Este ¿no? año fue el tercero, lamentablemente no llegamos y ahí es donde quiero llegar. Entonces estamos en un momento de preocupación en el campo por las consecuencias de esta sequía, ¿no? Esta sequía que hizo que bajara más de 20 millones de toneladas la soja y prácticamente 5 el maíz, o sea, 25 millones de toneladas menos. Nos retrotrajo a una situación... Por ahí leí que se espera el Niño y que por lo tanto el año que viene podría haber una producción récord. Claro, justamente. Entonces, estamos con ese problema hoy en las finanzas del interior, en las finanzas de los productores agropecuarios, además un poco aumentadas por este tema de la tasa de interés, que preocupa enormemente a nuestros sectores, y ya vamos a hablar de eso, pero con la perspectiva clara, digamos, hacia adelante del recupero, ¿no? Hoy se está sembrando el trigo prácticamente estamos volviendo a campañas como hacía muchos años no había, más de 6 millones de hectáreas, eso es rápidamente hacia fin de año una cantidad importante de dólares que ingresan al país, pero fundamentalmente de reconstituir todo el movimiento del interior, que es lo que el campo tiene para aportar, y si Dios quiere tenemos este niño que se pronostica, podemos llegar a volver a recuperar los volúmenes de 125, 130 millones de toneladas, que son metas realmente importantes y que dinamizan enormemente el interior del país. La industria, Acevedo. La industria, bueno, yo creo que la industria ha tenido, es muy heterogénea en su composición y se estaba recuperando. Creo que ahora vamos a tener un semestre distinto, por el tema de caída. Sí, yo creo que vamos a tener caídas, pero principalmente no por la industria. O sea, hemos tenido un problema financiero, un problema cambiario, y eso va a repercutir muy fuerte en la industria. Yo creo que con estas tasas de interés, me parece que también en el campo Escucho de los dos que el problema de las tasas es un problema serio. Para mí es correcto, yo estoy representando a la industria, pero me gusta hablar de producción, o sea, porque la producción es industria, o sea, ya no es, y esto tenemos nosotros una relación bastante fluida, ya no es como antes campo contra industria o industria, es cadena de valor. Creo que el ministro habló también de cadena de valor. Yo creo que la industria necesita al campo como el campo necesita la industria. ¿Y por qué? Porque es mucho mejor tener varios clientes, o sea, no solamente exportar el trigo como trigo, sino exportar o tener clientes que compren para harina o para otra cosa. Lo mismo pasa con la soja, lo mismo pasa con la carne. O sea, si nosotros le agregamos valor a esos productos, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de los países? Y yo creo que el problema que hoy
que nos ha venido de afuera. O sea, las variables, hay dos temas, variables exógenas que son la guerra comercial, y la guerra comercial es justamente esto, es quién se apropia de la renta o del agregado de valor. Y eso es tan claro. Yo siempre pongo como ejemplo el tema de la exportación de cacao y el chocolate. Y esa guerra comercial podría afectar más a la industria que al sector agropecuario. Es la cadena. Lo va a afectar en la misma proporción. O sea, yo no le veo a eso, y afecta no solamente al campo o a la industria, también al comercio. También a los bancos, porque un banco puede cobrar la tasa que quiera, pero eso no quiere decir que después pueda prestar plata, claro, o que después tenga cómo pagarla el que le han prestado, ¿no? Estas guerras comerciales en general no benefician a nadie, perjudican al mundo entero, el comercio del mundo entero, y es preocupante, digamos, que avance más este tipo de cuestiones del proteccionismo en estos tiempos. La guerra de Estados Unidos con China. Y la guerra de Estados Unidos con China realmente, si bien algunos piensan que nos puede abrir una oportunidad porque China no le va a comprar granos a Estados Unidos, la cuestión es que la soja bajó $90 la tonelada, y eso, digamos, es precio que tomamos nosotros, o sea, también incide directamente sobre el precio de Argentina. Entonces, la primera reacción es negativa, es claramente que no conviene esto. Daniel, perdón, pero una de las cosas que siempre hablamos cuando hablamos de pymes en el campo, en la industria, y hablamos de federalismo. Entonces, y ahí estamos los dos. O sea, le va bien al campo, le va bien a todo el comercio que está alrededor de las ciudades que viven del campo, le va bien a las industrias, le va bien. Por ejemplo, yo estuve hace poco en Santa Fe, en Las Parejas, y es tremendamente industrial, es una ciudad tremendamente industrial, y metalmecánica, y claramente para insumos. Mira, para la industria. En estas dos campañas se vendieron más de 100% de aumento en tractores, en cosechadoras, 60% en fertilizantes, todo eso, digamos, son unidades. Entonces, ¿hay una realidad distinta en el interior y que en la capital y el conurbano? Sí. No, bueno, sí, hay una realidad distinta, y muchas veces lo que nosotros nos damos, muchas veces en la Argentina, cuando hablamos de la Argentina desde Buenos Aires, hay veces que parece que estamos hablando solamente de la capital federal de Gran Buenos Aires. Claro, es que ahí se nota en las provincias ese tipo de reacción. Y la Argentina nuestra, lo que tenemos que combatir es justamente eso, o sea, esa concentración que hay en la provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, porque estamos dejando el interior vacío. Tenemos 50% de la población acá, cuando tenemos unas economías regionales, en Mendoza, lo que nosotros querramos, vino, minería. Ahora, esa diferencia se empieza a sentir también en el consumo, en el consumo que ustedes pueden ver, ¿no? Desde la presidencia rural, presidencia industrial, en el consumo, porque se habla mucho de la caída del consumo. Esto en la industria, en el sector agropecuario, se empieza a sentir ya, y la diferencia es también capital con urbanos de una manera, el interior de otra. Es distinto, sí, es distinto el conurbano que el interior en consumos. Si cae más en el conurbano que en el interior. Yo no sé, lo que pasa es que en el conurbano de vuelta, es más gente y se siente más o hace más, o sea, se nota más que en el interior, pero también. Ahora, en el interior estamos hablando de muchas veces también que tenés posibilidades de crecer industrialmente, tecnológicamente, que muchas veces se acotan porque no le está llegando lo mismo que la logística, por ejemplo. Sí, Joaquín, mire, ahí coincidimos plenamente. Nosotros proponemos este modelo de desarrollo de Argentina, que tenemos que proponernos este modelo de desarrollo de la mano de la agroindustria y reconocernos como un país realmente agroindustrial y realmente
lo que tenemos para aportar es enorme, ¿no? Toda esta producción regional, transformar, mire, hay una cantidad de provincias que importan la carne que consumen y producen a lo mejor el maíz. Y ahí son pasos que tenemos que dar para transformar con feedlots que ya se están instalando y con industrias nuevas, industrias frigoríficas nuevas, para que realmente entonces se genere ese trabajo regional local, ¿no? Y ese desarrollo local es el que va moviendo absolutamente las economías del interior. Necesitamos, por supuesto, las inversiones en infraestructura, necesitamos las buenas rutas, fundamental la conectividad. Hay problemas de conectividad fuerte, digamos, en el interior que limitan, digamos, hoy todo el avance tecnológico. Bueno, por supuesto, digamos, las condiciones de vida naturales para equiparar las grandes ciudades en salud, en educación, y realmente creo que mucha gente va a tener entusiasmo de quedarse entonces regionalmente transformando la riqueza, ¿no? Y generando realmente esta descompresión que tenemos sobre las grandes ciudades en Buenos Aires. ¿Hay un trato diferente del gobierno con respecto del campo y de la industria? No debería haber un trato diferente. No digo yo si creo lo hay. que, no, yo lo que creo muchas veces es que se habla de producciones modernas o no modernas. Yo no creo nada de todo eso. O sea, para mí la modernidad está en la productividad que se pueda llegar a tener. O sea, para mí lo que es producción es tanto campo, industria, pero también está la industria de tecnología. A ver, el otro día recién me estaba acordando, el año pasado estaba en Entre Ríos y estaba hablando, creo que era uno de los directores de Globant, y me llamó la atención porque hablaba de la cantidad de gente que tenía en distintos lugares y nombró Tandil. Y después le pregunté, le digo, ¿pero por qué tenés gente en Tandil? Me dijo, porque yo soy de ahí. Entonces, ¿a qué estoy diciendo con esto? Que también lo tecnológico significa industria, significa campo y significa interior. Y a eso es lo que tenemos que ir y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Dos preguntitas con respuestas cortas, por favor. Una, si ustedes están sintiendo el tema que se habló hace rato de cierto desabastecimiento, cuotas en el interior del país, como el gasoil, que consume mucho el campo. Y la otra es si es cierto esta denuncia que se hace cada tanto de que los dueños de la soja están almacenando y no liquidando soja. Cortito, por favor. Rápidamente, estamos empezando a ver algunas preocupaciones de algunos productores, pero es algo que arranca respecto a desabastecimientos, pero tiene que ver con este acomodamiento de precios. Todavía no es serio. Y sí, claramente, lo que usted me dice, hay una mala información, ¿no? Porque, mira, a esta época del año, los productores vendimos en proporción un 30% más que el año pasado, con una cosecha mucho más grande. Y la liquidación de divisas, que no la hacemos nosotros, los productores, las hacen los exportadores o quienes hacen la molienda de soja. Claro, ustedes reciben pesos. Claro, nosotros recibimos pesos, vendemos en pesos. Así que no hay tal acaparamiento de soja de parte de los productores, y la industria y los exportadores han demostrado en estos días pasados, con una liquidación realmente importante de divisas, siendo un año especial porque falta mucha producción, y han cumplido con las promesas que han hecho. Le agradezco los dos, ¿eh? Por favor. Una pausa. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Investigación, asesoramiento y capacitación en todo el país para el desarrollo económico de las pymes y grandes empresas. Comercio y Servicio Argentino para crecer. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Llegó un nuevo yogur Ser con frutas. Bien cremoso y con todo el sabor de la frutilla y el durazno. Déjate sorprender. Disfrutalo a solo 15 pesos por pote. Ser está en vos. Con Naranja, compra todo lo necesario para equipar tu casa. Aprovecha 12 0 interés en las mejores casas de Electro. Disfruta todos los beneficios que Naranja tiene para vos. Pedí tu tarjeta en naranja.com. ¿Vio que bien funciona Pulmocler? La tos se fue. Para la tos, Pulmocler.